Punto a punto. Queridos oyentes, bienvenidos al primer programa de Punto a Punto, un nuevo espacio en Radio Sefarad dedicado a la cultura, al arte y a la literatura. Soy Berta Bensadón y en Punto a Punto hablaremos semana a semana de libros, de autores, de cine, de escultura, de teatro, de pintura, de fotografía. Estrenamos el programa hoy hablando de cine. Para ello contamos con la inapreciable colaboración de Hervé Achuel, productor y director de cine y profesor en la Escuela de Estudios Audiovisuales y Comunicación Tracor. El mercader de Venecia. Dirección: Michael Radford. Intérpretes: Al Pacino, Joseph Fiennes, Jeremy Irons. Versión de la obra de Shakespeare. Bassanio quiere pedir la mano a la bella Porcia y para ello pide un préstamo a su amigo Antonio. Para poder ayudarle, este hace un trato con Shylock, un judío avaricioso que le pide a Antonio una onza de su propia carne en caso de no poder devolver el dinero. Acabo de leer el resumen literal tal y como aparece en la cartelera del periódico El País. Hervé, ¿cómo según tú han intentado los realizadores de esta obra, de la película, quitarle algo de hierro a la obra de Shakespeare? La carne, Bueno, básicamente, pues intentando añadirle apéndices que no están en el original y que pretenden hacer el tema políticamente correcto. Arrancan la película con una especie de introducción que habla de la precaria y problemática situación de los judíos en la Inglaterra elisabetana, y luego terminan con una serie de planos, yo creo que una pretensión redentora, en la cual aparecen todos los implicados en el tema con una cara como apesadumbrada y arrepentida por lo que han hecho, y añaden un plano de punto de vista de la puerta de la sinagoga cerrándose sobre Shylock. Todo eso no está en la obra original, todo eso pretende hacerlo políticamente correcto, pretende diluir el antisemitismo apabullante de esta obra de teatro. Sí, porque de hecho tenemos un judío vengativo, usurero, que busca calmar su sed de venganza con carne humana. Todo un panorama para el deleite antisemita, y sin embargo a muchas personas claramente no antisemitas les ha gustado y emocionado la película. ¿Por qué? Yo creo que ahí entramos en el terreno de lo sacralizado, y eso es Shakespeare, es seguramente el autor más sacralizado de la historia de la literatura. No puede nadie criticar ninguna de sus obras, ninguno de sus trabajos, ni pretenderle actitudes antisemitas, lo que lo haría odioso aparentemente a los ojos de lo políticamente correcto actual. Yo creo que eso es lo que hace que represente en judíos el personaje de Shylock como Dustin Hoffman, que lo representó en Broadway, que yo cuando le vi salí de la obra, que no conocía yo la obra cuando la vi hace muchísimos años, y salí completamente, no entendía cómo es posible que ningún judío aceptase hacer ese papel. Pero todo eso entra dentro de la sacralización, dentro del mundo sajón del teatro y del cine del personaje de Shakespeare. Yo voy a hacer un poquito, lo que es el abogado del diablo en este asunto. Antes que nada, creo que tenemos que poner el contexto histórico y social de la obra. La obra la escribe Shakespeare entre 1596 y 1597. Su gran competidor Marlowe ha escrito 2 años antes El judío de Malta, con un protagonista, Barabás, que es una caricatura de judío. Realmente es un judío malévolo que anda paseando por las calles en la oscuridad, ataca con alevosía. Es realmente una caricatura. En cierto modo, ahora nos vamos a centrar también en la Inglaterra de la época de Shakespeare y de Marlowe. En esa Inglaterra, realmente como mucho debe de haber como unos 200 judíos, en su mayoría conversos, puesto que los ingleses habían expulsado a sus judíos, a los judíos que habitaban en Inglaterra en 1290, 3 siglos atrás, y no los fueron readmitidos hasta que Cromwell hizo su revolución. También tenemos otro contexto, que es el contexto histórico el que precisamente el médico de la reina Isabel, un tal doctor López, de origen portugués converso, acaba de ser acusado de traición y colgado y descuartizado en una ceremonia pública.
Entonces, bueno, este es el contexto histórico de la obra. Y también está la competencia entre Shakespeare y Marlowe, porque es indudable que probablemente si Marlowe no hubiera escrito su Barrabás y su Judío de Malta, probablemente a Shakespeare no hubiera querido mostrarle a Marlowe cómo se hace un judío, porque en cierto modo es casi como la respuesta: mira, yo te voy a enseñar cómo puedo hacer un judío. Y de eso es esa riqueza que le infiere al personaje del judío, esa cualidad de la que sabe dotar Shakespeare a sus personajes, lo que hace que ese personaje, en cierto modo, haya alimentado el subconsciente antisemita de todo Occidente, desafortunadamente. Porque el judío que tenemos en la obra de Shakespeare es un judío ambiguo. Es un judío que ha sido diseñado como villano, puesto que de hecho desaparece en el acto cuarto de la obra y sí, en el acto, sí. Quinto. En el quinto, no sé, bueno, sí, pero vamos, desaparece de la obra, hay un acto más y no le dejan ni hablar ni reaccionar, y es más, hasta lo pulverizan, es decir, le quitan su propia identidad, todo rastro de identidad suya, es decir, ya el judaísmo incluso se lo quitan. Entonces, realmente, es decir, ¿por dónde se agarra una cosa así? O sea, yo creo que hay muchísimos elementos a tener en cuenta. Primero, que Shakespeare era un empresario que vivía del resultado del éxito de sus obras y que era muy, digamos, consciente de las necesidades económicas y de éxito de sus obras. El éxito de Marlowe con el Judío de Malta, yo creo que le hace pensar en el elemento populista de atacar al judío incluso como un elemento de audiencia, como hoy se pondría un desnudo en una película, para tener más audiencia. Yo creo que eso es un elemento que se puede tener en cuenta, ¿no? Creo que también él quiso hacer de su judío un judío omnipotente, un judío realmente peligroso, un judío capaz de pervertir el orden social y judicial de Venecia. Y para eso tenía que hacer un personaje muy tridimensional, tenía que darle mucha chicha, tenía que darle mucha presencia y mucho poder para que esa amenaza fuese realmente, tuviese toda la trascendencia que quería que tuviese su personaje. Por eso le da un aspecto humano, y por eso existe la polémica sobre si es o no es antisemita el mercader de Venecia, porque evidentemente hay algunos discursos de Shylock, sobre todo el famoso discurso en el que dice que si acaso no respiramos y dolemos y sufrimos como los cristianos. Ese discurso es el que crea esa ambigüedad del personaje, porque en el fondo los defensores de la obra se refieren siempre a ese tipo de discursos y a ese discurso en específico para demostrar que Shakespeare no es antisemita. Yo creo que lo que hacía Shakespeare con ese discurso es darle mayor dimensión al personaje, porque al fin y al cabo, para que un personaje sea importante, tiene que tener presencia en el escenario, tiene que tener diálogo y tiene que conectar con su audiencia. Así es como adquiere presencia. Si le conviertes en una caricatura como Marlowe, al final no es más que eso, y no es una amenaza para nadie. Para que sea una amenaza para los demás, tiene que ser eso. Todos los personajes de la obra tienen contradicciones tremendas. O sea, no solamente Shylock, es decir, no solamente Shylock es el judío perverso absoluto, por un lado, pero a la vez tiene estos rasgos humanitarios en que, bueno, pues entre ese discurso, su relación con el anillo de su mujer, etcétera, eso lo único que hacen es hacer crecer el personaje y darle más importancia. Por eso yo creo que la obra tiene un efecto perverso más allá de la intención del propio Shakespeare, que es convertir a Shylock en el verdadero protagonista de la obra. Eso no creo que estuviese en la intención de Shakespeare, porque si fuese así, no puedes terminar una obra de teatro sin aquel que pretendía ser tu protagonista. Sí, de hecho la obra, el título original había sido un momento dado El Judío de Venecia, después pasó a ser El Mercader de Venecia, pero claro, curiosamente el villano de la obra es el que recordamos al personaje de Shylock, no recordamos al personaje de Antonio. No, de hecho todos los críticos coinciden que cuando no está el personaje de Shylock en una escena, la obra cae. Es que de hecho como que Shylock y Antonio son como dos figuras en contraposición, tienen ese odio mutuo en común. Pero el uno es ese odio también el que los relaciona el uno con el otro. La obra arranca pretendiendo que los cristianos son los que luchan por el amor y los judíos solo luchan por el dinero. Ese es un poco el planteamiento de la obra, el arranque, ¿no? Y sin embargo vemos a un Shylock que en su afán de venganza rechaza el doble. Esa es una de las grandes contradicciones. Exacto, de ese personaje. Es que hay muchas. Es que todos los personajes la tienen. Es decir, vamos a ver, desde el personaje de Antonio,
que es una personaje que se supone generoso, que solo piensa en el amor, que es la contraposición de Shylock, porque él presta sin interés, presta dinero sin interés, porque él es un cristiano, etcétera, etcétera. Luego al final es una persona totalmente obsesionada por el dinero y por los barcos y por todo. Luego tenemos el personaje de Portia, que hace todo un discurso sobre lo que es la misericordia en el juicio y lo que debe ser la misericordia, y cuando termina destroza a Shylock, pero sin ningún tipo de misericordia, le quita todo, le machaca. El que le salva es Antonio, pero la que hablaba de ese tipo de misericordia es la que le destroza vivo. Le salva a Antonio. Yo creo que Antonio le da la última vuelta de tuerca a Antonio. Claro. Es decir, me da la sensación de que allá Antonio acaba de destrozarlo. Ya sí que acaba con el judío. Claro, pero eso es desde la visión de hoy. Es decir, desde la visión de entonces, para un público cristiano, el darle la oportunidad de convertirse al cristianismo era realmente un final feliz para el judío, en los ojos de los cristianos. Pero en el sentido de que siendo cristiano ya no iba a poder dedicarse a su oficio. Es decir, que también le estaba anulando le abría la puerta al paraíso. Sí. Bueno, es que ahí está, en toda la obra realmente es una obra que se ha definido como comedia, y tiene una dimensión trágica y dramática enorme. Es decir, que realmente no es ni una comedia, de ser una comedia realmente negra. Y los personajes, ninguno es lo que parece. Es decir, es un poco todo la parábola esta de los cofres donde tienen que adivinar, y al final es el cofre de plomo donde está la clave. Pero realmente, es decir, es Bassanio un personaje muy decente, cuando lo que pretende sencillamente es que alguien le pague las deudas. Claro, es Antonio otro personaje decente. Es decir, nadie es lo que parece. Bassanio, su intención de casarse con Portia es exclusivamente sus deudas, que luego aparece la historia de amor, pero arranca con mucho más interés por el dinero que Shylock. Es decir, todos tienen unas contradicciones terribles. Y sin embargo, el hecho de que la sigan representando y que, como dices, la representen judíos, como por ejemplo Dustin Hoffman, que dice que su nombre, es decir, que ve a Shylock como un personaje que está destruido emocionalmente por la sociedad que le rodea, y que al final acaba convirtiéndose en eso mismo que le ha destrozado. Es decir, hay una perspectiva. De hecho, a partir del siglo XIX cambió radicalmente la forma de representar a Shylock. Bueno, aparte en la Alemania nazi y en Japón, tengo entendido también. Una perspectiva que permite, de hecho, que esto pueda salir en pantalla sin que roce, sin que se adentre ya en el terreno de lo políticamente incorrecto, es la perspectiva que ve a Shylock como la víctima de una sociedad, de la sociedad que le rodea. Es un hombre decente que vive sobriamente, de una forma estética, que lo único que pretende es llevar sus asuntos sin molestar y que le molesten. Y es un hombre... No, en cierto modo sí. También es una forma de ver al personaje. Es decir, aquí vemos a un personaje que realmente no pretende molestar a nadie, que lo que pretende es hacer lo mejor que puede dentro de los límites que están, ¿no? Y que se convierte en vengativo cuando le roban a su único hijo y cuando le roban además su dinero. Sí, pero es decir, los gritos que va pegando por la calle Shylock de mi dinero, dice más veces mi dinero que mi hija. Bueno, es que la hija tampoco es un personaje así. Es decir, cuando ves que la hija lo que ha hecho realmente no es así como es que... Un horror. Por eso digo que pero no sale... Es un horror que irte de casa, engañar a tu padre y llevarte todo su dinero. Eso es un horror, pero evidentemente desde el punto de vista de un cristiano del siglo XVI y XV, pues evidentemente, digo 16 y 17, evidentemente eso es lo mínimo que le puede hacer una hija judía a su padre, parece ser. Claro, es porque que ya sigue está. siendo un personaje positivo dentro de la obra, ¿no? Es decir, cualquiera que esté frente al villano será un personaje positivo. Exacto, sí. Es decir, de todas formas, también aquí hay unos efectos perversos de la rigidez de las construcciones de las obras de teatro en esa época, que tenían que seguir una serie de reglas donde el villano tenía que ser villano. Es decir, aquí al querer añadirle una dimensión más a ese villano es donde de repente ha ocurrido un pequeño accidente, como que ha hecho protagonista inintencionado a este villano, y le ha dado a su aspecto humano, que yo creo que sinceramente solo está ahí para hacerle crecer como su presencia, más importancia de la que realmente tiene dentro de la obra. Es decir, es un personaje que acaba pues como acaban los villanos en las obras, es decir, destrozado y acabado. Es decir, no hay ninguna duda sobre el antisemitismo del Mercader de Venecia. Nadie la puede tener. El único que la pueda tener es aquel que quiere a toda costa salvar a Shakespeare de cualquier tipo de quema, de cualquier tipo de...
Hay un tema interesante que me pareció, es el tema de la ley me hizo recordar de las leyes de Venecia. De las leyes de Venecia. Son leyes comerciales, son leyes que tienen que implantar para sobrevivir como ciudad comercial. Sí, bueno, son las razones del éxito de Venecia. Exactamente. Entonces, en ese sentido, la sociedad cristiana en la que se desenvuelve Shylock se ve comprometida a aplicar esas mismas leyes, porque si no, de no ser así, perdería su razón de ser Venecia. Y me hace pensar en una foto que aparece en libros sobre la Alemania nazi, de un doctor Spiegel, abogado, que aparece desfilando por la calle con una gran pancarta. Eso es en Múnich en 1933, al principio de la dominación nazi de Alemania, y él pidió protección a la policía contra los nazis. Y en la pancarta se lee: nunca más volveré a hacer ninguna queja a la policía. En cierto modo es un poco lo que tenemos. Tenemos aquí a un judío que ni siquiera... Que se ha atrevido a pensar que las leyes cristianas eran se podían aplicar también para él. Es decir, en ese sentido, ¿tú crees que de verdad Shakespeare no se ha dado cuenta de que estaba pintando también? Es decir, el hecho mismo, por ejemplo, que en el discurso al final el propio Shylock les acuse de hipocresía con sus esclavos, por ejemplo. Les dice, bueno, aquí habláis de igualdad, ¿por qué no voy a tener yo? Es decir, ese emperramiento de Shylock en que cumplan la ley para él. Eso que realmente le da esa dimensión trágica y real y humana. Yo ahí, en esa parte, es decir, es que... Habla de un doble rasero. Sin contextualizando, yo veo dos cosas. Primero, que el antisemitismo era tan dado por hecho, que es que no se insistía sobre él. Formaba parte intrínseca de lo que debe de leer el público de esa obra. Es decir, no se ahondaba sobre el tema, porque el antisemitismo era común al espectador, al autor y a los actores. Es decir, todos estaban en una unidad mental. Yo creo que en el caso del juicio, sobre todo Shakespeare utiliza a Shylock más como una herramienta para comentar sobre el uso de la ley. Es decir, yo creo que Shylock le sirve para decir, bueno, las leyes son las leyes y hay que respetarlas, pero con este juicio se demuestra que dependiendo quién la maneje o cómo se maneje la ley, puede tener unos efectos tremendamente perversos. Y en este caso se aplica la ley a rajatabla y Shylock tiene su venganza y es el horror, sí, pero llega Portia y maneja esa misma ley y manipula esa misma ley y consigue un efecto positivo. Yo creo que en este caso le importa mucho más a Shakespeare la ley. Nosotros como judíos leemos esa obra de teatro, leemos esa escena o vemos esa escena y nosotros evidentemente estamos centrados en lo que le ocurre a Shylock y en el punto de vista del judío utilizando la ley cristiana, que creo que es un elemento importante de esa escena. Pero yo creo que desde el punto de vista del autor es mucho más importante la herramienta de Shylock para demostrar que una misma ley puede ser perversa o no según cómo se aplique. Sí, yo creo que también tiene... Entonces es un comentario más general sobre la ley que sobre que un judío se aproveche de la ley cristiana. Sí, no, porque de todas maneras Shakespeare ha hecho mucha denuncia de los dobles raseros, de las hipocresías sociales, es decir, que de cierto modo el utilizar sencillamente un extraño, un cuerpo extraño entre la sociedad para ponerlo en evidencia puede haber sido sencillamente la idea inicial, bueno, aparte de la competencia con Marlowe y de utilizar el aliciente comercial del judío. Sí, yo creo que para él tenía menos importancia que para nosotros, claro, al verlo, porque al final 200 judíos, ¿qué son 200 judíos? Y 300 años de falta de presencia, en fin, unos seres marginales que se utilizaban como herramientas, como símbolo y como metáfora. Pero... Sí, no, de hecho el propio médico de la reina que fue descuartizado en la plaza pública, vamos, era un instrumento, creo que también de una conspiración montada por el duque de Essex en la época, es decir, que también fue otra vez más el chivo expiatorio. El Mercader de Valencia es una obra de teatro profundamente cristiana. De hecho, la metáfora de las cajas de oro, plata y plomo es pura doctrina cristiana, o sea, no es otra cosa. Es decir, yo creo que es una obra de teatro impregnada de cristianismo.
Sí. Además es en un momento de las guerras de protestantes y católicos en Inglaterra, de los grandes enfrentamientos y precursora de Cromwell, con lo cual estamos en un momento de exacerbación del cristianismo. No, en cierto modo también es interesante lo que comentas aquí sobre el protestantismo, porque lo que vemos en la obra también es un Shylock que más que rasgos judíos, bueno, aparte el hecho de asistir a la sinagoga y el de tener sus leyes alimenticias que le impiden sentarse en la mesa con los cristianos, vemos también un Shylock que tiene que cumple más con las normas protestantes vigentes. Es un Shylock ascético que respeta la religión, que es sobrio con el dinero, que cree en el trabajo, en lo que más adelante Weber calificaría como la ética protestante. Eso ya forma parte de la ética protestante. Yo creo que eso es un desarrollo posterior del luteranismo y de los americanos. No, obviamente, pero lo que quiero decir es que había una ética protestante y, por ejemplo, el público, esa ética protestante les impedía asistir al teatro. Es decir, que en cierto modo eso no era el público de Shakespeare. Es decir, entonces a lo mejor también incluso ha servido, este personaje judío ha sido una especie como de forma podría haber sido también una forma de atacar a los puritanos de la época que impedían a ese público que asistiera a las obras paganas de teatro y tal. Estirándolo podría ser, porque además no, es que también es interesante un punto. Si te fijas, todas las referencias de los católicos son paganas, de los cristianos en la obra son paganas, mientras que exactamente, mientras que los que hace el único personaje que hace un uso del Antiguo Testamento de la Biblia es Shylock. Ya, pero para el cristiano de esa época, es decir, había una diferencia clarísima entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento era el testamento de la misericordia, de la benevolencia, del perdón. Y el Antiguo Testamento, de los ojos de los cristianos, era de la crueldad, de la dureza, de la verdad. Sí, bueno, aquí nos están haciendo señales, creo que ya hemos sobrepasado el tiempo. Bueno, básicamente, a ver, ¿la película la recomendarías? ¿Qué te ha parecido? Hombre, así, yo aquí por ya supuesto de vista... que no la recomendaría. Yo creo que esa película deberían de, en fin, no voy a decir quemarla por los símiles que no me acuerden, pero sinceramente yo creo que es una obra de teatro que no debería de representarse, porque es decir, yo creo que ese tipo es la obra de teatro y este tipo de poderosos elementos culturales que hacen que durante 2000 años el antisemitismo se transmita de generación en generación. Y yo creo que el Mercader de Venecia es uno de esos elementos poderosos culturales que hacen de correa de transmisión del antisemitismo generación a generación. Es el que ha creado esos modelos terribles del judío que han utilizado todos los antisemitas europeos, y yo creo que es una obra de teatro que debería estar absolutamente prohibida porque contribuye a esa correa de transmisión. Muy bien, pues muchas gracias, Hervé, por estar aquí hoy con nosotros y Gracias a ti por esta charla. Un placer.